Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les guarde y Dios les bendiga cada día. Es un gozo, como cada semana, poder recibirles en nuestro canal Aprendiendo de Jesús para estudiar las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White sobre nuestra lección de escuela sabática, en este caso lección número 3, titulada Controversias. Les invitamos a que se tomen un momento para que puedan compartir este audio video con todos sus contactos, amigos y familiares, para que juntos podamos seguir aprendiendo de Jesús. Gracias también por sus comentarios, por estar conectados cada semana con nosotros, por sus pedidos de oración que sin lugar a dudas todos los que les leemos nos unimos a cada súplica con ustedes. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas, porque nos proteges y nos das la oportunidad cada semana de estudiar tu palabra y de aprender mensajes de esperanza y de amor. En este momento, oh Dios, queremos pedir tu dirección y tu bendición para que podamos entender y comprender el mensaje que nos has de enseñar por medio de esta lección y el espíritu de profecía. En el nombre de Jesús, amén. Sábado 13 de julio, controversias. El efecto producido en el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo se hubiera abierto para revelar las glorias de un mundo mejor. Al salir el que había sido curado por entre la muchedumbre, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si no pesara más que una pluma, el pueblo se apartaba para dejarle pasar, mirándolo con extrañeza y susurrando: «Hemos visto maravillas hoy». Lucas 5:26. Hubo gran regocijo en la casa del paralítico cuando éste volvió trayendo con facilidad la cama en que lentamente lo habían llevado de su presencia. Le rodearon con lágrimas de gozo, pudiendo apenas creer lo que sus ojos veían. Allí estaba él delante de ellos en todo el vigor de la virilidad. Aquellos brazos que ellos habían visto sin vida obedecían con rapidez a su voluntad. La carne antes encogida y plomiza, ahora la veían fresca y sonrosada. El hombre andaba con paso firme y con soltura. El gozo y la esperanza se dibujaban en todo su semblante, y una expresión de pureza y paz habían reemplazado las señales del pecado y del padecimiento. Una gozosa gratitud subía de aquella casa, y Dios resultaba glorificado por medio de su Hijo, quien había devuelto esperanza al desesperado y fuerza al agobiado. Aquel hombre y su familia estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Ninguna duda oscurecía su fe, ninguna incredulidad disminuía su lealtad para con aquel que había traído luz a su lóbrego hogar. El Ministerio de Curación, páginas 52 y 53. Jesús sabía que no podía hacer ningún bien a los escribas y fariseos a menos que se vaciaran de su suficiencia propia. Escogió odres nuevos para su vino nuevo de doctrina e hizo de pescadores y creyentes ignorantes los heraldos de su verdad al mundo. Y sin embargo, aunque su doctrina parecía nueva al pueblo, en realidad no era una nueva doctrina, sino la revelación del significado de lo que había sido enseñado desde el principio. El propósito de Cristo era que sus discípulos tomaran la verdad sencilla y sin adulteraciones como la guía de su vida. No debían añadir a sus palabras ni dar un sentido forzado a sus declaraciones. No debían interpretar en forma mística las sencillas enseñanzas de las Escrituras, ni depender de recursos teológicos para construir alguna teoría de origen humano. Las verdades vitales y sagradas fueron debilitadas en su significado cuando se le dio un sentido místico a las sencillas palabras de Dios. Entre tanto que se le daba importancia a las teorías humanas. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1064. Se observa mucha humildad espasmódica y espuria entre los cristianos profesos. Algunos, decididos a vencer el yo, se ponen tan abajo como sea posible, pero tratan de hacerlo con sus solas fuerzas, y la siguiente ola de alabanzas o adulación los eleva fuera de la vista.
No están dispuestos a someterse completamente a Dios y Él no puede obrar por medio de ellos. No acepten ninguna alabanza para sí mismos. No trabajen con una mente dividida, tratando de servir a Dios y al yo al mismo tiempo. Mantengan el yo fuera de la vista. Conduzcan sus palabras a los cansados y cargados a Jesús, el Salvador compasivo. Trabajen como viendo al que está a su mano derecha, listo para fortalecerlos para el servicio. La única seguridad para ustedes está en la dependencia total de Cristo. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 39. Domingo 14 de julio. La curación de un paralítico. Cuando el pobre paralítico sufriente fue llevado al Salvador, la urgencia del caso parecía no admitir un momento de demora, porque el cuerpo ya mostraba rastros de descomposición. Cuando aquellos que lo llevaban en su cama vieron que no podían llegar directamente a la presencia de Cristo, inmediatamente abrieron el techo y bajaron la cama donde yacía el enfermo de parálisis. Nuestro Salvador vio y comprendió perfectamente su condición. También sabía que este miserable tenía una enfermedad del alma mucho más grave que el sufrimiento corporal. Sabía que la carga mayor que había llevado por meses era una carga de pecados. La multitud esperaba en el suspenso más absoluto para ver cómo Cristo trataría este caso, aparentemente tan desesperanzado, y se asombraron al oír las palabras que cayeron de sus labios. «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Mateo 9:2. Estas eran las palabras más preciosas que podían llegar a los oídos de ese enfermo sufriente, porque la carga de pecado había caído tan pesadamente sobre él que no podía encontrar el menor alivio. Cristo levantó la carga que lo oprimía tan abrumadoramente. Al ser restaurada la mente a un estado de paz y felicidad, el cuerpo sufriente puede ahora ser alcanzado. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 184. Los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de ese caso. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le habían negado toda esperanza o simpatía. No satisfechos con esto, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Esas cosas acudieron nuevamente a su mente cuando vieron al enfermo delante de sí. Notaron el interés en que todos miraban la escena y los abrumó el temor de perder su influencia sobre el pueblo. Fijando en ellos una mirada bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron, Jesús dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota. Veían que no había oportunidad de inflamar a la multitud con sus celos. El prodigio realizado en el hombre a quien ellos habían entregado la ira de Dios había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los rabinos quedaron olvidados. Vieron que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido solo a Dios. Sin embargo, la amable dignidad de sus modales estaba en marcado contraste con el aporte altanero de ellos. Estaban desconcertados y avergonzados, y reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior. Salieron de la casa de Pedro para inventar nuevas maquinaciones con el fin de hacer callar al Hijo de Dios. El deseado de todas las gentes, página 234 y 236. Lunes 15 de julio, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Mateo, humildemente agradecido, deseó demostrar su aprecio por el honor que había recibido, e invitando a los que habían sido sus compañeros de negocios, placer y pecado, preparó una gran fiesta para el Salvador. Si Jesús estuvo dispuesto a llamarlo a él, que era tan pecador e indigno,
con seguridad aceptaría a sus antiguos compañeros, que según creía Mateo, eran mucho más dignos que él. Mateo tenía el gran anhelo de que compartieran los beneficios de la misericordia y la gracia de Cristo. Deseaba que supieran que Cristo, a diferencia de los escribas y fariseos, no despreciaba ni odiaba a los publicanos y pecadores. Quería que conocieran a Cristo como el bendito Salvador. Jesús nunca rechazó una invitación o una fiesta tal. El propósito que siempre estaba delante de él era sembrar en los corazones de sus oyentes las semillas de la verdad mediante su encantadora conversación que le ganaba los corazones. En cada uno de sus actos Cristo tenía un propósito, y la lección que dio en esta ocasión fue oportuna y apropiada. Por medio de ese acto declaró que ni aun los publicanos y pecadores estaban excluidos de su presencia. Estos ahora podían testificar que Cristo los honraba con su presencia y conversaba con ellos. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1094. En los escribas, fariseos y gobernantes, Jesús no encontró los odres para su vino nuevo. Se vio obligado a apartarse de ellos y acudir a hombres humildes, cuyos corazones no estuvieran llenos de envidia, codicia y justicia propia. Los humildes pescadores obedecieron el llamamiento del Maestro Divino, en tanto que los escribas y fariseos rehusaron ser convertidos. Los discípulos de Jesús eran indoctos y estaban lejos de poseer un carácter perfecto cuando Jesús los invitó a unirse con él, pero estuvieron listos a aprender del Maestro más notable que el mundo jamás conociera. Eran hombres verdaderamente convertidos y se transformaron en los nuevos odres en los cuales Jesús pudo derramar el vino nuevo de su reino. Exaltada Jesús, página 253. Los rabinos tenían el dicho que hay regocijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. Pero Jesús enseñó que la obra de destrucción es una obra extraña. Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel. ¿No es descuidada hoy día por los que profesan ser seguidores de Cristo? Cuando te apartas de los que no parecen promisorios ni atractivos, ¿te das cuenta de que estás descuidando las almas que está buscando Cristo? En el preciso momento en que te apartas de ellos, quizá es cuando necesiten más de tu compasión. En cada reunión de culto hay almas que anhelan descanso y paz. Quizá parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. Muchas de ellas pueden ser ganadas para Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 148 y 150. Martes 16 de julio, el Señor del sábado. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. El deseado de todas las gentes, página 250. Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras y de la respuesta de Cristo, que implicaba una reprensión por su ignorancia de las Sagradas Escrituras. Ni aun esto habéis leído, dijo, que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer, sino a solos los sacerdotes. También les dijo,
El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Lucas 6, 3 y 4, Marcos 2, 27 y 28. Si estaba bien que David satisfaciese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. El deseado de todas las gentes, página 251 y 252. No puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestras iglesias, a todos los que son verdaderos misioneros, a todos los que creen el mensaje del tercer ángel, a todos los que apartan su pie del sábado, para que consideren el mensaje del capítulo 58 de Isaías. La obra de beneficencia ordenada en dicho capítulo es la que Dios requiere de su pueblo para que haga en este tiempo. Es obra señalada por Él. No nos deja en duda en cuanto a dónde se aplica el mensaje y al momento de su cumplimiento señalado, porque leemos: y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado separador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El monumento recordativo de Dios el sábado o séptimo día, recuerdo de la obra que hizo al crear el mundo, ha sido desplazado por el hombre de pecado. El pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha que ha sido abierta en su ley. Y cuanto más nos acercamos al fin, más urgente se vuelve esta obra. Todos los que amen a Dios demostrarán que llevan su sello observando sus mandamientos. El Ministerio de la Bondad, página 37. Miércoles 17 de julio. Historia Sándwich, parte 1. Cuando Cristo estaba sobre la tierra, la gente se agolpaba para escucharlo. Sus palabras eran tan sencillas y claras que aún los menos ilustrados podían entenderle, y sus oyentes lo escuchaban embelesados. Esto enfurecía a los escribas y fariseos. Estaban llenos de envidia porque la gente escuchaba tan atentamente las palabras de este nuevo maestro, y se propusieron quebrar su poder sobre la multitud. Comenzaron atacando su carácter, diciendo que había nacido en pecado y que echaba fuera los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así se cumplieron las palabras: me aborrecen sin causa. Salmo 69:4. Los dirigentes judíos difamaron y persiguieron a aquel que es señalado entre 10.000 y todo el codiciable. Alza tus ojos, página 323. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. El deseado de todas las gentes, página 291. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras, y el Espíritu testifica a su espíritu que es de Dios, pero más tarde cae bajo la tentación, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala, y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como sed del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano
y cuando el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que Dios le agradó darles, apagan la luz que había resplandecido en sus corazones y como resultado son dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo. Mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Lucas 11:35. Por un tiempo, las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, pero cuando se presenten circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 596. Jueves 18 de julio, Historias Sándwich, parte 2. Los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaban de asombro y congoja. Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día lo rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba ni siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Sus hermanos oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el poder de Satanás. Sentían agudamente el oprobio que les reportaba su relación con Jesús. Sabían qué tumulto habían creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaba porque había denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que se les debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así, e indujeron a María a unirse a ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadirle a ser más prudente. El deseado de todas las gentes, página 288. Mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verle. Él sabía lo que sentían ellos en su corazón y respondiendo, él, al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el de parentesco humano. Iban a ser uno con Él, como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptasen como su Salvador personal. El deseado de todas las gentes, página 292. Aquí y allá, un miembro individual de una familia es fiel a las convicciones de su conciencia y es obligado a permanecer solo. La línea demarcatoria se traza distintamente. Uno se coloca sobre la palabra de Dios, los otros sobre las tradiciones y los dichos de los hombres. La paz que Cristo les dio a sus discípulos y por la cual oró, es la paz que nace de la verdad, una paz que no se termina a causa de la división. Afuera puede haber guerra y luchas, celos, envidias, odios y dificultades, pero la paz de Cristo no es una paz que el mundo pueda dar o quitar. Nuestra elevada vocación, página 330. Viernes 19 de julio, para estudiar y meditar. Mensajes selectos, tomo 1, página 96 y 97. Cristo retiene el control. Los gergesenos deseaban que Cristo los dejara. Los de Capernaum lo recibieron, y entre ellos Él efectuó maravillosos milagros. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es el gran médico a quien debemos acudir cuando sufrimos alguna enfermedad física o espiritual. Mostró que poseía absoluto dominio sobre los vientos y las olas y sobre los poseídos de demonios.
Le han sido dadas las llaves de la muerte y del infierno. Le fueron sujetados los principados y las potestades, aun estando en su humillación. ¿Por qué no ejerceremos mayor fe en el médico divino? Como trabajó para el paralítico, así actuará hoy en favor de los que buscan una curación. Tenemos gran necesidad de más fe. Estoy alarmada cuando veo la falta de fe entre los nuestros. Necesitamos ir directamente a la presencia de Cristo, creyendo que curará nuestras dolencias físicas y espirituales. Somos demasiados faltos de fe. Oh, cómo desearía que pudiera inducir a nuestros hermanos a tener fe en Dios. No deben creer que a fin de ejercer fe deben ser acicateados hasta llegar a un alto grado de excitación. Todo lo que tienen que hacer es creer en la palabra de Dios, así como creen en lo que dice uno al otro. Él lo ha dicho y cumplirá fielmente su palabra. Depende usted tranquilamente de las promesas de Dios, porque Él quiere decir precisamente lo que dice. Diga: el que me ha hablado en su palabra y cumplirá cada promesa que ha hecho. No os volváis impacientes, confiad, la palabra de Dios es fiel. Proceded como si supierais confiar en vuestro Padre Celestial. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Y en este momento te pedimos agradecidamente por cada petición de oración elevada por medio de las personas que nos han escuchado. Tú sabes, oh Dios, la necesidad de cada uno de nosotros. Conforme a tu santa voluntad esperamos en ti, para que también podamos ser transformados de gloria en gloria y poder efectuar un mayor impacto en muchas personas que desean aprender de Jesús. Nos ponemos en tus manos de amor para cada día seguir nutriéndonos de tu santa palabra. Gracias porque nos cuidas, porque nos amas, porque eres misericordioso y porque eres un Padre amante dispuesto a siempre estar para sus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.